Vamos a analizar este circuito utilizando el método de nodos. Entonces lo primero que tengo que fijarme es en cuántas ramas hay en este circuito. Quedamos que una rama va a ser entonces una combinación de elementos en serie. Entonces aquí voy a tener una rama, en esta parte de aquí la resistencia 1 con la fuente de voltaje de 64 volts. Aquí voy a tener otra rama en esta resistencia de 4 ohms. Esta va a ser otra rama, esta fuente de corriente de 2 amperes. Y finalmente tengo acá otra rama que es una resistencia 3 de 10 ohms. Entonces tengo tres nodos. Lo siguiente que debo de hacer es seleccionar un nodo como el nodo de referencia. Entonces aquí voy a seleccionar este nodo de acá abajo que está marcado en rosa como el nodo de referencia. Es el nodo el cual va a estar a un voltaje de 0. A los otros nodos los voy a etiquetar con el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces lo siguiente que tengo que hacer aquí es empezar a plantear las ecuaciones utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero aquí como tengo dos nodos, tengo que hacer este análisis de manera independiente para cada nodo. Entonces voy a empezar utilizando el nodo 1. Entonces me voy a parar en el nodo 1 y voy a empezar a realizar mi análisis. Voy a ver qué corrientes entran y cuáles salen. Entonces voy a pasarme para acá para que se pueda ver en este diagrama más fácilmente. Y aquí lo que puedo ver es lo siguiente. Voy a tener que ya tengo una dirección de una de las corrientes que me la da esta fuente. Por lo tanto, esta fuente me va a indicar que hay una corriente I que va a estar saliendo de este nodo B1. Entonces, las demás corrientes, como yo no sé su dirección, recuerden que en este método yo tengo que suponerlas con una dirección de tal manera que salgan de este nodo donde yo estoy parado. Yo estoy parado en el nodo 1. Entonces, la corriente I2 va a salir de este nodo 1 y la corriente I1, perdón, también va a salir de este nodo. Entonces, ya sé qué corrientes entran y cuáles salen. Aquí, bueno, en realidad aparece que todas las corrientes están saliendo. Voy a plasmarlo en una ecuación, que sería la ecuación 1. Entonces tengo que la suma de todas estas corrientes que salen de ese nodo debe ser igual a 0. Ahora, recuerden que yo debo de relacionar los valores de las corrientes con valores o variables de voltajes y de resistencias. Entonces voy a fijarme qué pasa con la corriente 1. La corriente 1 circula a través de esta resistencia de 8 ohms. Por lo tanto, yo voy a decir que esta corriente 1 va a ser igual a el voltaje en esta resistencia sobre el valor de la resistencia. Entonces, el voltaje en esta resistencia va a ser el voltaje R1 sobre, y lo tengo que dividir entre el valor de la resistencia 1. Lo vamos a plasmar también en una fórmula que es esta, que es la fórmula 2. Entonces, quedamos que la corriente 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 entre la resistencia 1. Vamos a ahora realizar otro análisis de qué pasa aquí, a qué va a ser igual al voltaje 1. Entonces recuerden, es como si yo tomara un multímetro y lo que voy a hacer es, voy a ponerlo aquí y aquí, la punta positiva aquí, la punta negativa acá. Entonces lo que yo mida de voltaje entre este V1 y este nodo de referencia va a ser la suma de estas caídas de voltaje en cada uno de estos elementos. Por lo tanto, yo voy a decir que este voltaje 1 va a ser igual a la suma de los voltajes en cada uno de estos elementos. Si lo pongo eso en una ecuación, me va a quedar que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la fuente. Entonces me interesa despejar el voltaje en la resistencia 1. Despejándolo, pues va a quedar de esta manera, como una resta. Esto lo voy a sustituir yo en la ecuación 2. Entonces, si lo sustituyo en la ecuación 2, va a quedar de esta manera. Me va a quedar que esa corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje en la fuente de voltaje sobre la resistencia 1. Entonces ya tengo de esta manera una ecuación para la corriente 1. ¿Qué va a pasar para la corriente 2? Bueno, para la corriente 2, vamos a verlo acá en el diagrama. La corriente 2 debe ser igual al voltaje, aquí en la resistencia 2, sobre el valor de la resistencia que es de 4 ohms. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de voltaje aquí? Entonces, otra vez es como si yo pusiera un multímetro aquí. Voy a poner la punta positiva en el nodo que yo estoy analizando, que es el nodo 1, y la negativa la voy a poner acá. Entonces, el voltaje que yo voy a medir aquí va a ser la diferencia, va a ser igual a V1 menos V2. Entonces el voltaje en esta resistencia va a ser igual a la diferencia entre estos dos voltajes, que es lo que yo voy a poner acá en mi ecuación 4. Bueno, primero tengo que la corriente 2 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 sobre el valor de la resistencia. Entonces ya sustituyendo el valor del voltaje en la resistencia 2,
recuerden que ese valor de voltaje va a ser igual a la resta entre V1 menos V2, todo eso dividido entre el valor de la resistencia 2. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a regresarme a mi ecuación original y voy a fijarme en qué valores son los que ya tengo. Este valor de corriente yo ya lo tengo, ¿por qué? Porque corresponde a este valor que me está dando ya la fuente de corriente, entonces yo ya sé que ahí vale 2 amperes. Ahora lo demás de esta parte de aquí debo yo de reescribirla en términos de voltajes, variables de voltaje y de resistencia. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sustituir esta parte de aquí en la corriente 1. Y de igual modo aquí, toda esta parte de aquí, de la parte derecha de esta fórmula 4A, la voy a sustituir aquí en I2. Y al momento de hacer esa sustitución queda de la siguiente manera. Entonces a mí me va a quedar esta ecuación. Lo siguiente que tengo que hacer es reescribirla. Entonces la voy a reescribir de la siguiente manera. Aquí estos dos valores, cada uno de estos miembros está dividido por R1. Entonces lo que estoy haciendo aquí abajo simplemente es separarlos. V1 sobre R1 menos V sobre R. Más lo que sigue, pues, y voy a aplicar lo mismo acá. A cada uno de estos miembros los está dividiendo R2. Entonces voy a tener más el voltaje 1 sobre R2 menos el voltaje 2 sobre R2 más los 2 amperes. Y eso va a ser igual a 0 y va a ser mi ecuación 5A. Entonces lo siguiente que hago aquí es factorizar el voltaje 1. Factorizando el voltaje 1, pues me va a quedar que el voltaje 1 es igual a 1 sobre R1, que corresponde a esta parte de aquí, más el voltaje 1 sobre R2, lo tenía aquí originalmente, entonces acá voy a tener voltaje 1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, menos el voltaje 2 sobre R2, menos el voltaje en la fuente sobre R1 más los 2 amperes. Entonces voy a seguir reescribiendo esta ecuación. Aquí primero voy a fijarme en qué valores son los que ya tengo. Este valor de voltaje V1 no lo tengo todavía, pero los valores de las resistencias ya los tengo. También este valor de voltaje de la fuente ya lo tengo. Entonces el siguiente paso va a ser sustituir. Yo voy a sustituir aquí, ya están aquí sustituidos los valores. Y este valor de 2 menos 2A originalmente estaba de este lado de la ecuación y lo pasé para el otro lado. Entonces lo siguiente que tengo que hacer aquí es reducir esta expresión que está marcada con el 5D, la voy a reducir a su máxima expresión. Y si lo hago me va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar de esta manera. Y lo siguiente que tengo que hacer es seguir reduciendo. Aquí queda menos 2A más 8A, queda igual a 6 amperes. Entonces esta va a ser mi primera ecuación. Aquí ya tengo mi primera ecuación que tiene dos incógnitas. Ahora, ¿cómo voy a obtener la otra ecuación? La voy a obtener parándome en el nodo 2. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahora me voy a parar aquí en el nodo 2. Entonces recuerden, aquí tengo que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces lo primero que tengo que hacer es suponer las corrientes, las direcciones de las corrientes que salen de este nodo, si es que no las conozco. Entonces, bueno, aquí tengo esta corriente que yo ya sé cuál es la dirección, ya me le está dando la fuente de corriente. Y va a haber otras dos corrientes que salen de este nodo. Recuerden, las corrientes que yo no conozca su dirección, las voy a suponer que salen, siempre las voy a suponer que salen del nodo donde yo estoy parado. Entonces, ya teniendo en cuenta estas suposiciones, voy a plantear mi ecuación basada en las leyes, en la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces aquí vemos que en este nodo está entrando esta corriente I y están saliendo I2 e I3. Entonces queda plasmado aquí en esta ecuación, donde I va a ser igual a I2 más I3 y va a ser mi ecuación número 6. Entonces aquí tengo que sustituir este valor de I2 y de I3 tengo que dejarlo en función de voltajes y de resistencias. Entonces vamos a ver qué pasa con esta corriente I2, a quiénes va a ser igual. Entonces esta corriente I2 va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la resta entre los valores de los voltajes 2 menos el voltaje 1 sobre R2. ¿Y esto por qué va a ser? Bueno, porque el voltaje que yo mido en esta resistencia, recuerden que ahora yo me estoy parando en este nodo. Entonces para la resta yo voy a utilizar este V2 como primer miembro y va a restar este voltaje 1. Entonces por eso es V2 menos V1 sobre R2. Este I3 es esta parte de acá en esta ecuación 7. ¿Y de dónde salió? Bueno, salió de la siguiente manera.
Acá únicamente tengo esta resta entre V2 menos 0. Entonces nada más el voltaje aquí que yo voy a obtener aquí va a ser V2, que va a ser este voltaje. Entonces si quiero sacar ese valor de corriente I3 va a ser igual a V2 menos el valor de resistencia R3, que es esta parte que tengo aquí. Entonces, lo siguiente que queda por hacer, como en el nodo 1, va a ser empezar a reescribir mis ecuaciones. Aquí voy a separar esta resta en dos miembros. Entonces, a cada uno de estos miembros lo está dividiendo R2. Acá abajo lo estoy separando en V2 sobre R2 menos voltaje 1 sobre R2 más el voltaje 2 sobre R3, que era esta parte que yo tenía ya aquí originalmente. Lo siguiente que seguiría por hacer sería factorizar los voltajes. Entonces, factorizando los voltajes y reescribiendo me quedaría de esta manera. Me quedaría menos V1 por 1 sobre R2, que si vemos corresponde a esta parte de aquí, solamente lo estoy reescribiendo de una manera diferente, más V2 por 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, ¿esa parte de dónde sale? Bueno, sale de este miembro que tiene una V2 y también este miembro tiene una V2. Entonces, quedaría de esta manera mi ecuación 7b. Aquí, pues, ahora vamos a fijarnos en qué valores ya conozco. No conozco V1, no conozco V2, pero los valores de las resistencias sí los conozco. Entonces voy a empezar a sustituir. Este valor de corriente también lo conozco. Yo sé que es de 2 amperes. Y va a ser igual a menos V1 por 1 sobre 4 ohms. ¿Por qué? Porque la resistencia 2, si recuerdan, pues vale 4 ohms. Más V2 por 1 sobre 4 ohms, que es el valor de esta resistencia 2, más 1 sobre 10 ohms, que es el valor de esta resistencia R3. Entonces, ¿cómo voy a seguir aquí? Bueno, lo que queda por hacer es reducir esta expresión al máximo que se pueda. Entonces, si yo reduzco la expresión al máximo, va a quedar de esta manera: menos 0.25 por el voltaje 1 más 0.35 por el voltaje 2 es igual a 2. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Mi primera ecuación salió del análisis del nodo 1. Y esta segunda ecuación es la ecuación que yo acabo de obtener. Si me pongo a resolverla con el método que a mí se me facilite más, voy a encontrar que los voltajes son de 37.82 y de 32.73.